Contigo. 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 Bueno, pues como bien dice una estrofa de esta canción, pues la verdad que a veces la razón traiciona mi corazón y me hace decir a través de estos micrófonos, pues la verdad, aquello que realmente siento en mi corazón. Pues ahora vamos a entrevistar a una mujer. Nos vamos a la zona centro, porque ella está en el municipio de Tinajo, pero sin embargo es consejera del Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria, de la fuerza política, de la cual también es secretaria. Hablamos de Migdalia Machín Tavio. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes, Antonio. Sé que el tema que te voy a preguntar ya está más que hablado. Sé muy bien que conoces el tema del perro fallecido Dimple, pero me gustaría de alguna manera, pues yo qué sé, poder conocer tu opinión y si piensa, Migdalia, que es necesario pues endurecer ya el Código Penal para evitar este tipo de maltrato animal. Bueno, yo creo que todos tenemos conocimiento de lo sucedido, pues bueno, por cómo se fueron desarrollando las cosas y bueno, todo lo que ha ido aconteciendo. Obviamente el Código Penal es una cosa fundamental para que cuando sucede este tipo de delito, pues obviamente se aplique pues el peso de la ley en ese sentido. Y luego también hay una cuestión que también en la época que yo estuve en el Parlamento se debatió, nunca llegó a proyecto de ley, digamos que lo que se había desarrollado, que era la Ley de Protección Animal Canaria, que es del año 91, es una ley que está obsoleta, que obviamente necesita adaptarse a los nuevos tiempos de la sociedad, y bueno, y esperemos que el equipo de gobierno que está ahora finalmente lo pueda sacar a cabo. En mi legislatura, cuando estuve en el Parlamento, se habló, se debatió bastante, pero nunca llegó el documento digamos, a debatirse en el seno del Parlamento y se quedó ahí. Bueno, esperemos que pueda, porque obviamente la Ley Canaria de Protección Animal, como vuelvo a decir, no se adapta a los nuevos tiempos que exige la sociedad y obviamente el Código Penal en ese sentido también necesita una modificación. La verdad que con el tema de los animales tenemos un desarrollo normativo bastante grande en España, en el sentido de que hay casi 17 leyes de protección animal, tantas comunidades como tenemos. Sí, sé que en el año 91 además está caduca, como bien dice esto, pero tengo entendido, de que en la legislatura pasada, pues entre los diferentes colectivos animalistas y fuerzas políticas elaboraron una ley de protección animal para Canarias, la cual me indica que está muy bien. Te hablo de la legislatura pasada. Y creo que esa gaveta, es que está en una gaveta esa ley y que nadie se ha atrevido a sacarla, pero la ley ya está formalizada y hecha y simplemente tendría que llevarse al plenario pues para intentar aprobarse. No hay manera. No, la ley obviamente hay un borrador, pero todavía no está debatida entre los grupos. Pues El proceso en un parlamento, una vez que se saca un programa, perdón, se saca el borrador de la ley, luego va a comisión parlamentaria, donde distintos grupos, representantes que indique cada grupo parlamentario que está presente en el Parlamento, se debate. Eso es un proceso que suele durar, pues, bueno, varios meses, o sea, según el ritmo que quieran ir a hacerlo y la dificultad que se encuentren, porque tendrán que sacar la ley por el máximo consenso posible, o, en este caso, pues apoyada por el grupo de gobierno. Y a partir de ahí, una vez que se desarrolla todo eso y se elabora el texto definitivo, tiene que irse a votar al Pleno. Y yo donde me había quedado, y creo que este año no se ha avanzado más, era precisamente en eso, en que se había hecho el debate, se había estado el borrador, pero nunca llegó más al Pleno y nunca se debatió en el Parlamento. Pero bueno, vamos a ver. Coalición Canaria, por ejemplo, tiene 20 diputados ahí en ese gobierno de Canarias, aunque esté en la oposición, ¿no? Pero no hay manera de sacar ese borrador para que se pueda debatir y para que se finalice esa ley y se lleve para su aprobación. ¿No hay manera humana de hacer esa gestión?
Sí, no, llevarse se puede llevar, tendremos los apoyos, esa es otra cuestión. O sea, porque cuando tú llevas un proyecto de ley, pero te digo que un proyecto de ley antes de llevarlo, tú puedes llevarlo, empiezas como se aprueba el borrador y luego se tiene que debatir. Pero eso es una cuestión más de gobierno quien tiene que sacarlo. Y no es por echarnos culpas de por qué no lo haces tú, por qué no lo hago yo. El grupo de gobierno perfectamente, el que sea responsable de la consejería, lo puede llevar al pleno y ahí empieza ya todo el debate y el proceso que suele durar meses, como te estoy diciendo. Bueno, pues de alguna manera alguien tendrá que comenzar. Lo que está claro que ya se debe poner en marcha este tipo de leyes para intentar acabar con estas salvajadas que todos los días, pero día tras día, sigue ocurriendo en Canarias y en cualquier parte de España. Cambiando un poquito de tema, ¿qué opinión te merece de que el gobierno central quiera ahora de alguna manera controlar los remanentes de los ayuntamientos? Bueno, creo que nosotros hemos siempre desde Coalición Canaria hemos sido muy claros, no solo en el Cabildo, sino también desde distintas instituciones de la isla en el cual formamos parte del gobierno o tenemos las alcaldías y también el gobierno de Canarias desde la oposición. En el Parlamento lo hemos dicho, eso al final es dinero de los canarios, del esfuerzo, del trabajo que hicieron las instituciones en su momento, porque todo se hacía a través de la ley de estabilidad, sostenibilidad presupuestaria y obviamente, pues bueno, lo que tenemos que intentar es que ese dinero será para nosotros. Ha habido mucho revuelo porque, bueno, se supone que en la conferencia que hubo en municipios, bueno, se llegó a un acuerdo que finalmente se utilizaran, pero bueno, a eso todavía le queda recorrido, tiene que llegar al Congreso y, a ver, y obviamente no compartimos, no puede ser que sea el Estado quien le pida a las instituciones pequeñas, porque no es al revés, el Estado ayuda a las instituciones pequeñas, sería lo lógico en este caso y más con las circunstancias económicas que tenemos. Fue un voto que en ese caso en la conferencia salió solo con los propios con los políticos del PSOE, pero bueno, como te digo, Antonio, le queda bastante recorrido porque tiene que llegar al Congreso, en el Congreso no cuentan con mayoría y bueno, y veremos lo que sale de ahí finalmente. Esperemos que así sea para que ese dinero se pueda invertir, por lo menos en los municipios canarios. Vitalia, ¿te preocupa el crecimiento del COVID-19 en Lanzarote y Canarias? Hombre, creo que sí. Vamos a ver, estamos en unas circunstancias complicadas. Mira, hasta ahora el análisis que podíamos hacer desde Coalición Canaria es que realmente cuando estuvimos en estado de alarma, pues nunca aquí en Canarias, obviamente, y me refiero a Lanzarote, tuvimos que lamentar fallecimientos, pero nunca se puso en jaque, digamos, la situación no fue límite del todo. Eso fue en ese momento y ahora estamos en circunstancias totalmente diferentes donde, bueno, los datos del Cabildo son claros, donde hay bastantes contagios igual que en Canarias, y la cuestión es que cómo lo paras, o sea, es muy complicado de controlar y lo que tememos es que primero hay que evitar que haya fallecimientos y luego también hay que evitar que la gente, pues bueno, pues haga acciones que finalmente ayuden a que se propague, pues digamos, los contagios. Entonces, pues, bueno, creo que tenemos mucha responsabilidad personal en cada uno individual, mascarilla, lavado de manos, o sea, creo que queda mucha didáctica y aunque algunos creamos y bueno, mucha gente cree, bueno, que esto se está alargando, bueno, pues lo que nos toca, es el momento que nos toca vivir y como te digo, hay que tener pues mucha responsabilidad individual. ¿Y qué opinión tienes sobre el cierre de los locales nocturnos? Porque los empresarios ya está que se suben por las paredes y muchos me indicaban de que ya van a tirar como dice, la llave y van a cerrar sus puertas y van a acabar con su negocio y eso es lamentable, ¿eh? Bueno, la que hay que diferenciar dos cosas. Una es la parte sanitaria, que obviamente es la prioridad, y también es otra cuestión de máxima importancia, la económica, vamos, enlazadas una con la otra. Y bueno, tomaron esa medida porque, bueno, según los datos, aumentaban los contagios en ese momento, en el momento del ocio. Entiendo que, pues bueno, pues es una manera de intentar haya más, perdón, que haya más contagios, sea con el ocio nocturno. Obviamente es una decisión, pues, drástica. Sé que el sector pues empresarial del ocio nocturno pues no lo comparte, pero son las circunstancias que nos toca vivir. Nosotros desde el Cabildo habíamos hecho una propuesta cuando fue el presupuesto, las enmiendas al presupuesto, la presidenta nos decía constantemente, no están bien presentadas. Bueno, es que no vamos a entrar en eso, que es otro debate, pero habíamos propuesto unas ayudas a autónomos y a pymes, obviamente pues porque creemos que era necesario. Si otros cabildos lo han sacado, ¿por qué no sacarlo también el cabildo de Lanzarote? Ellos se agarraban a que no iba a aprobar el presupuesto, aprobando el presupuesto ahora en agosto, cuando es un gobierno en mayoría que lleva gobernando desde que se inició la legislatura, en junio del 2019. Así que se quedó ahí. En el último pleno hubo una moción
de Podemos exactamente igual que la nuestra, la propuesta, donde ayuda a pymes y autónomos, y parece que no ha aceptado. Pero es una moción, es una declaración de intenciones y realmente quien no lo obliga al gobierno a hacerlo. Así que esperemos a ver qué decisión toma el gobierno, porque en este caso el gobierno del Cabildo, si otros cabildos lo han podido hacer, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y es una ayuda, o sea, hay unos criterios, unas bases y por lo menos ayudas pues el sector que está bastante tocado, como son a las pymes y los autónomos. No, sí, y más ahora me decía algunos autónomos que ya el gobierno central le está quitando esa ayuda que estaban recibiendo y de que muchos temen que esos ERTE al final terminen convirtiéndose en ERES y con lo que muchas empresas tendrán que cerrar y muchos puestos de trabajo se van a perder. ¿Cómo es posible que el grupo de gobierno del Cabildo no haya tenido en cuenta, como bien dices tú, que otros lo hacen, pues ayudar a las pymes y los autónomos? Es que yo no me lo puedo creer. Es decir, que otros cabildos han tomado y han hecho esos proyectos y aquí en Lanzarote, ¿por qué no? Bueno, pues esa respuesta te la tendrá que contestar el grupo de gobierno. Cuando yo esa misma pregunta lo hice en el pleno, la contestación fue, bueno, es que nosotros no tenemos los presupuestos aprobados y otros cabildos sí. Y mi respuesta fue, bueno, pero ustedes son mayoría, o sea, desde enero podían haber aprobado otro presupuesto. Bueno, se entró en ese debate y obviamente nosotros lo hacíamos como una medida de amortiguar un poco la caída de productividad que habían tenido las pymes y los autónomos, y sin olvidar que al final el tejido pues, bueno, empresarial aquí lo sostiene precisamente las pymes y los autónomos, y era una ayuda. Y como tú bien dices, o sea, el gobierno bien que alardeó a nivel estatal de que vaya ayuda para las pymes y los autónomos, y al final te pasaron el 100% del autónomo, al final elegí que lo tenía, se había paralizado, te lo cobraron, si lo tenías fraccionado, te lo cobraron todo junto en junio, y luego, como tú me dices, indicas lo del cese de la actividad, 75% en un principio era para ayuda, era por 3 meses, y bueno, y al final se van acumulando, y de ayudas poco he visto a autónomos y a pymes, porque al final tú tenías que cumplir con las obligaciones fiscales. Y con el tema de los ERTE, pues también es otra circunstancia que le queda que resolver al gobierno. En septiembre tienen que dar respuesta. En Canarias es vital que se prolonguen hasta diciembre, porque nuestra economía a nivel de Canarias, el 40% del PIB depende del turismo, y directa e indirectamente todos vivimos del turismo, así que depende básicamente de eso, y sabemos cómo está la situación en la isla y en Canarias de los turistas que están llegando, que no son como nos gustaría, y también hay todas las circunstancias después también sanitarias. ¿Tú crees que lo van a poder ampliar hasta el mes de diciembre si ya están diciendo los medios de información que el 70% de los gastos que tenían previstos ya se lo han consumido? Bueno, eso será una respuesta que tendrá que dar el ministerio en este caso. O sea, no sabemos que lo que no se puede hacer, Antonio, es tratar igual al que es diferente. ¿Qué me refiero con esto? No tenemos unas circunstancias que no tienen el resto de comunidades autónomas. Siempre nos comparan con Baleares, y la temporada de Baleares de turística, la temporada alta dura 6 meses. La nuestra empieza realmente desde octubre para adelante. Es cuando mejor temporada teníamos. Entonces, nosotros tenemos prácticamente trabajadores que están todo el año trabajando, mientras que en Baleares solo son 6 meses. ¿Por qué hago esta comparación? Porque a veces nos comparan con Baleares y siempre digo, no es lo mismo, no es lo mismo estar o sea, realmente a 2 horas y media como estamos nosotros de avión del centro, que ellos que están más cercanos. O sea, es una cuestión de logística totalmente geográfica, totalmente clara y evidente. Y lo que decimos nosotros es que no podemos tratarnos igual cuando el 40% del PIB de Canarias depende del turismo. Y si hablamos en este caso de Lanzarote, es también un porcentaje bastante alto de lo que dependemos también del turismo. Y obviamente, si antes nos venían 3 millones de turistas al lado a Lanzarote, y con eso también absorbía parte de todo el empleo, ahora pues obviamente no están llegando esos turistas, hay muchos establecimientos hoteleros que no van a poder abrir, y los que están abriendo están en las circunstancias de una ocupación baja, obviamente por las circunstancias, y luego hay una cuestión también de conectividad aérea. No sé, es un tema bastante profundo para hablar de distintas cuestiones. En este momento estamos, como bien sabes tú, en una grave situación de emergencia social. ¿Considera usted que el Cabildo de alguna manera está resolviendo las necesidades del pueblo? Te lo digo porque hay muchos vecinos que se quejan de que no son atendidos y que se cansan, que se aburren de llamar por teléfono porque nunca le responden.
Sí, eso también lo he escuchado yo y entiendo también que vamos a ser justos y la situación la ha sobrevenido al Cabildo también y entiendo que estén sobrepasados. Al principio anunciaron una serie de ayudas, también desde el gobierno de Canarias, a nivel estatal y bueno, todos los que conocemos un poco la administración sabíamos que esas ayudas iban a ser de difícil tramitación porque obviamente hay una cuestión de recursos humanos y hay una cuestión también de que hay ayudas que no se complementan, sino que se solapan unas con otras. Bueno, independientemente de eso. Sabemos que bueno, la emergencia social fue declarada en el Cabildo de Lanzarote, obviamente, para intentar que los procedimientos fueran más ligeros, o sea, no tan estrictos como se estaban llevando hasta ahora. Bueno, entonces son circunstancias que tendrán que responder en el Cabildo. Lo que sí es también claro que aparte de la emergencia social de ayuda, que pueden ser ayuda alquiler, ayuda, bueno, pues con la cesta de la compra X, como lo queramos hacer o las subvenciones que hay, pues también pues hay otras cosas también se están complicando al Cabildo, como puede ser pues bueno, los sin techo que están en la ciudad deportiva, el tema de la inmigración, o llegaba otra patera a la isla y bueno, sabemos que están problemas de cómo ubicarlos y dónde establecerlos. ¿No piensa usted que, aparte de dar todos los días las estadísticas del COVID-19, que a mí me parece bien, además, y de que la señora presidenta pues intente sacar las fotografías o realizar sus vídeos diarios, Cabildo y Lanzarote, pienso yo que tiene muchísimos más problemas que por resolver que estar haciendo esta continua gestión de la pandemia como si nada más existiera en Lanzarote. ¿Qué pasa? ¿Que en nuestra isla ya no hay más problemas que el COVID-19? Bueno, yo creo que es una cuestión de mantener también, el Cabildo tiene la obligación por lo menos de hacerlo, Antonio, de poner en alerta a la gente y que le queda mucha didáctica que hacer. Yo he hecho en falta pues la directora de área de salud, que es realmente quien tendría que también explicar la situación, hasta ahora la he echado mucho en falta, y también, bueno, pues obviamente sí que hay más problemas, pero sabemos que la prioridad ahora es el COVID por la cuestión sanitaria. Como te he dicho, hay problemas con el turismo, eso nos va a repercutir, con qué va a pasar con los centros turísticos, eso también nos va a acabar repercutiendo, y obviamente, pues bueno, todo lo que te he dicho de pymes y autónomos, los inmigrantes, los sin techos, hay bastantes cuestiones ahora que van a ser vitales para la isla y que no veo una pronta solución, porque no veo una solución desde el Cabildo. No es fácil, pero tampoco veo una planificación. O sea, obviamente yo sé que tienen reuniones constantes intentan coordinarse con las distintas instituciones de la isla, pero es más que eso. O sea, la situación económica comienza y seguirá siendo complicada, porque obviamente, como vuelvo a decir, dependemos del turismo. ¿Cree usted que la mesa insular es necesaria? ¿No se estarán metiendo en competencias municipales la señora presidenta del Cabildo? Bueno, a veces con sus declaraciones me da esa sensación. Para mí las mesas son como muy herméticas, muy cerradas. O sea, sacan una nota de prensa y poco más. Yo me informo, bueno, a través de mis alcaldes que los tengo también presentes en esa mesa y me comentan un poco cómo es la situación. Pero vamos, simplemente creo que es importante la coordinación. Nosotros desde el Cabildo hemos pedido y echamos mucho en falta que se cree una mesa técnico-política para analizar la situación. En este caso, pues bueno, contando también con la posición en el Cabildo y bueno, y teniendo claro cuál es el eje, la línea a seguir. Me da la sensación de que no tenemos una hoja de ruta clara de cómo llevarla a cabo, teniendo en claro que es muy dificultuoso porque estamos en un escenario de mucha incertidumbre, donde las cosas cambian semana tras semana. Pero independientemente se echan falta, pues bueno, eso, una mesa técnico-política donde se pongan los distintos sectores de la isla e intentemos entre todos aunar, porque esto es un problema que nos implica a todos. Y después de un año ya han hecho público el programa de gobierno de este pacto, No, la verdad es que no, y cada vez que preguntamos dice que se ha presentado, pero que ya se ha presentado. sí, ellos siempre lo dicen en el pleno cuando Ah, le pues yo hemos... no me he bueno, enterado. sí, exactamente, pues ahí está Antonio, o sea, cuando le hemos dicho, oye, ¿cómo está cuál es el programa? Y ella, no, el programa ya se lo ha presentado, y obviamente todos sabemos que no, en ese momento, ni lo presentaron en el momento de formalizar el pacto que hicieron en junio de 2019 y a día de hoy no lo han hecho todavía. ¿Usted cree realmente, Mitalia, que en ese grupo de gobierno del Cabildo hay unidad de acción o cada uno va por su lado? Bueno, yo lo que veo es un grupo de gobierno muy presidencialista, donde tiene mucha presencia la presidenta, siempre ha sido así, el gobierno es presidencialista, obviamente, porque tú le votas directamente cuando tú metes tu papeleta, pues votas bueno, a la lista y en ese caso al presidente que quieres que sea. Siempre ha sido muy presidencialista, no solo por sistema de votos, sino también por sistema de cómo llevarlo. Y ahora, pues más que nunca, creo que sigue existiendo eso. Yo veo siempre pues, a la presidenta representando a su partido, liderando todo
y veo al que la acompaña en el grupo de gobierno, pues quizás siempre con una parte más secundaria o un papel más secundario. Bueno, eso es las circunstancias que tenemos entonces. Bueno, y entonces dígame usted cómo valora la gestión del grupo de gobierno a lo largo de este año y pico. Bueno, yo sé que aquí hay que poner dos fases. La primera fase antes del COVID-19, donde obviamente pues veíamos a un gobierno que, como tú bien decías, no sabíamos cuál era el proyecto que tenían para Isla de ambos. O sea, que cada vez que le preguntábamos, no era. Se han dedicado, luego ya la segunda fase es la fase del COVID-19 y ahí ya cambió todos los planes que ellos tenían. En un principio lo que veía o era como un continuo ataque hacia nosotros con las decisiones que se han tomado en el Cabildo, acertadas o desacertadas, siempre ha contado pues con el plácito de algunos de ellos que en su tiempo gobernaron con nosotros. No entiendo esa política de quizás de llegar y de revancha, de constantemente de ataque, pero bueno, es así como estaba, te digo. Yo hago dos fases, la primera antes del COVID-19 y después de marzo, del 15 de marzo por ahí, que fue cuando se estableció el estado de alarma, pues cambió toda la línea del Cabildo en el sentido que solo se centraron en el COVID. Pero bueno, si me dices cuál es el planteamiento que tenían de Isla, no lo sé todavía y ahora menos todavía con todo lo que está sucediendo. Y con todos estos ataques de forma continuada que tiene el grupo de gobierno, bueno, el grupo de gobierno lo podemos centrar solamente en el Partido Socialista, ¿les suele facilitar a ustedes pues lo que pidan para poder hacer vuestro trabajo dignamente en la oposición? Bueno, se nos complica mucho, la verdad. O sea, se nos complica mucho porque no nos suelen responder, pero bueno, no quiero ser la típica queja que hace siempre de la oposición. O sea, es unas circunstancias que nos han tocado vivir. Nosotros intentamos hacer lo mejor que podemos. Siempre hemos estado a disposición, tendiendo la mano. Más se lo decía en el último pleno de la presidenta. Señora presidenta, nosotros estamos aquí tendiendo puentes. O sea, la dificultad ahora mismo nos une, no nos separa. Cuente con nosotros, nosotros le podemos ayudar. O sea, y creo que, bueno, somos un grupo que podemos aportarle desde la experiencia también de la gestión, que sabemos lo dificultuoso que es ahora mismo la circunstancia, y nosotros siempre nos ponemos a disposición y siempre le insistimos en la mesa técnico-política y un documento, un plan de acción en que sea consensuado para la isla de Lanzarote por los momentos que estamos pasando. Hay quien dice, por lo menos en los comentarios que suele haber en los corrillos políticos, de que ya comienza a haber algún tipo de fisura en este pacto y que posiblemente no lleguen a acabar la legislatura. Bueno, pues como tú dices, como se dice, pues comentarios de pasillo, o sea, y esas cosas hasta que no las vean materializadas, no comento ni digo nada. Obviamente, mira, los pactos siempre pasan por circunstancias. Y este pacto pues nació simplemente como una cuestión de dejar a Coalición Canaria afuera, no por otra circunstancia. Así que bueno, veremos lo que va sucediendo. Bueno, en política todo no está dicho todavía, la legislatura es larga todavía, así que veremos lo que sucede. Pues Mitalia, la verdad que darte las gracias, dejarte los micrófonos por si tú quieres añadir algún temita más que se nos haya quedado fuera y eso, pues agradecerte la entrevista el día de hoy y que nuestros oyentes pues pudieran sacar algún tipo de conclusión de lo que hemos estado hablando en este momento. Pues si quieres añadir algo más, los micrófonos a tu disposición. No, creo que bueno, hemos tocado distintos temas, hemos hablado de distintas cuestiones que están sucediendo ahora y bueno, sobre todo pedirle mucha responsabilidad individual, mucha mascarilla, mucha distancia social, mucho lavado de manos y aunque parezca que somos repetitivos, creo que todavía hay gente que no es consciente de las circunstancias que estamos. Así que nada, gracias a ti, Antonio, por la entrevista. La verdad que muchísimas gracias y buenas tardes. Muy igualmente, buenas tardes. Hasta luego.